Acá cría cuervos y ahora sí, tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Me encantó cómo está, mira, me encanta, ahora tiene el centro, ahora está bueno. soy yo, tipo como era Sordon en el Power Rangers. Claro, Sordon en los Power Rangers, ¿verdad? Decime que podés poner un efecto azul en el medio, me muero. Claro, ya somos un meme. Se nos cae el documento. Se nos cae el documento, ¿no? Diciendo que veíamos los Power Rangers, ¿no? Bueno, vamos a hablar, acá tenemos al invitado de hoy, el señor Mariano Colangelo. Bueno, como para un poquito de currículum, ¿no? Fue integrante de la subcomisión de hincha, de aquella subcomisión de hincha de las marchas masivas. También vamos a hablar de eso, no vamos a preguntar de todo, lo vamos a poner bien incómodo. No, mentira. Y además fue durante 2 periodos de comisión directiva, vocal de comisión directiva. El señor Mariano Colangelo lo recibimos con un aplauso, como debe ser. No, tampoco para tanto. Gracias por la invitación. Bueno, Mariano, te puedo decir Nano, como sí, ya nos conocemos, somos amigos, nos conocemos hace muchos años, compañeros, si no me decís Nano, juntos. Me ofendo. Por eso, ¿viste? Tremendo. Así que, Nano, contanos un poquito, bueno, primero lo primordial por lo que yo quería tenerlo a Nano acá, ¿por qué? Porque se cumplió la semana pasada 50 años de lo que fue el comienzo de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Nosotros acá, si bien somos un programa de San Lorenzo, siempre hemos tocado temas. El año pasado tuvimos la nota que casi nos largamos a llorar todo con Claudio Turral, un veterano de Malvinas, y siempre tratamos de tocar temas. ¿Por qué? Porque, y mirá lo San Lorenzo, lo comprometido socialmente que está, que siempre en estos temas que son tan sensibles para la Argentina, San Lorenzo siempre está ahí un pasito adelante. Y siempre hay una historia en San Lorenzo para todos los temas. Bueno, y en su momento, si no me equivoco, en el año 2018, 2017, 2018, Nano estuvo al frente de una tarea que para mí fue primordial, que fue encontrar a los socios de San Lorenzo que fueron desaparecidos forzadamente en la última dictadura militar. Y con esto arranco y doy la primera pregunta para que nos cuentes cómo fue, primero cómo nace, cómo llega esa propuesta, si llega de vos, si llega de otro compañero, cómo nace el hacer esa búsqueda. ¿Y cómo fue la tarea tediosa entre tantas cosas? Bueno, a ver, todo tiene un proceso, digamos. El evento lo hicimos en el marco de la Subcomisión de Derechos Humanos. San Lorenzo fue uno de los primeros clubes que tuvo Subcomisión de Derechos Humanos del año 2013. Esto que vos decías, Facu, que San Lorenzo fue especialmente atravesado por el tema de la dictadura. Nosotros decimos que San Lorenzo tiene el desaparecido 30.001, que es el viejo gasómetro. Y bueno, como todos los clubes de fútbol, sus hinchas, sus socios, también fueron atravesados por esa dictadura, y muchos fueron desaparecidos, algunos fueron desaparecidos, y bueno, esto viene de un proceso con Antonino Ventrice, que era es un compañero de San Lorenzo, amigo. Empezamos en los años que vos decís, 2017, 2018, después la entrega la hicimos en 2019 de los carnets. O sea, se cristalizó en agosto de 2019. Empezamos a hacer una investigación. Nosotros teníamos contacto, porque a través de la subcomisión del hincha participamos de la Red de Cultura de Boedo. La Red de Cultura de Boedo es una red de organizaciones del barrio que hacen siempre un evento anual y después tienen eventos a lo largo del año. Y San Lorenzo, como uno de los vecinos más importantes del barrio, siempre nosotros consideramos que tenía que participar de esa red. Es un espacio comunitario muy lindo, digamos, hacen muchas actividades por el barrio. Y bueno, esa red de cultura tiene una comisión por la memoria. Entonces nosotros hablamos bueno, en ese momento era Osvaldo Barros, que era el que estaba a cargo de esa comisión por la memoria. Osvaldo fue detenido, desaparecido, o sea, en realidad lo secuestraron a él y a su pareja. Estuvo secuestrado en la ESMA. Fue de los pocos que logró sobrevivir de la ESMA, pero previamente a su hermano Guillermo lo había secuestrado la AAA y lo secuestró y lo asesinó la AAA. Entonces él nos informó que ya tenían ellos ya habían hecho todo un relevamiento de los desaparecidos del barrio de Boedo. Claro. Y bueno, en eso nos basamos nosotros para empezar la investigación sobre específicamente acerca de los socios o hinchas de San Lorenzo que pudieron haber estado desaparecidos por la dictadura. Y bueno, ahí fue el comienzo. Y bueno, después sí, obviamente, él nos dio algunos nombres, después surgieron otros, nos comunicamos ya con los familiares, fuimos a las casas y demás, y en el club tuvimos acceso a los viejos libros de socios
Lo que debe ser agarrar bueno, ese fuimos libro, ¿no? buscando y encontramos algunos que habían sido socios. Otros fueron solo hinchas, algunos fueron deportistas del club, como Shapira y Forlenza, que bueno, Shapira era jugador de tenis del equipo de tenis de San Lorenzo y Forlenza era jugador del equipo de bowling de San Lorenzo. Entonces, bueno, se llegó a agosto de 2019 con 16 nombres y agregamos también a Jorge Julio López, porque en ese momento Margarita López, que es la hermana de Jorge Julio López, era la madre del presidente de la subcomisión del hincha, Claudio de Simone. Y bueno, le hicimos la entrega de los carnets de socios honorarios a los familiares de estos hinchas desaparecidos. Fue un acto hermoso. Y bueno, fue y creo que ¿Cuántas personas integraron este movimiento? Lo que estaban haciendo de recaudar información, ir a las casas. Eso lo hicimos, digamos, los que lo llevamos adelante fuimos dos, que Antonino y yo, pero éramos parte del grupo de la subcomisión de derechos humanos, que había mucha más gente también ahí, y en general compuesta por los que componíamos la subcomisión del hinchas. Después se plegó más gente, más socios del club y demás, pero en ese momento básicamente estaba compuesta por los que componíamos la subcomisión del hincha. Tal cual. Y lo que te iba como a preguntar también sobre el tema, la cantidad de socios que se pudieron encontrar y cómo fue ese recorrido, ¿no? Además de lo que decías de los libros, también dijiste que fueron a las casas a ver las familias. Sí. Yo creo que San Lorenzo, si no es el único, debe haber sido pionero en hacer socios honorarios porque no sé en otros clubes si también lo han hecho. Sí, hay muchos pero clubes. San Lorenzo debe haber sido el pionero en poner socios honorarios. Sí, perdón. No fue el primero, fue uno de los primeros. Ferro tiene un trabajo muy importante en ese tema. Defensores de Belgrano también. Y de hecho, bueno, yo participé en su momento de una reunión que se hizo en Defensores de Belgrano por el tema de derechos humanos, y ahí fue que nació la idea de la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol, cuya primera reunión se hizo en la Casa de la Cultura de San Lorenzo hace ya 8 años, y hoy todavía sigue funcionando, digamos, la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol. Así que San Lorenzo también tuvo un rol importante en esa conformación. ¿Y qué repercute? Porque en su momento, para hacer los socios honorarios tiene que pasar por comisión directiva, creo que también por la asamblea. Sí, ¿Cómo fue la repercusión en ese momento? Bueno, yo ya la sé, ¿no? Pero para que lo sepa el público, que no lo escuchó, ¿cómo fue la repercusión, ¿no? En cuanto a lo dirigencial, porque tenés que juntarte con la dirigencia y decir, bueno, miren, vamos a hacer esto, y viste que más en esa época mucho, por suerte mucho menos que ahora, hoy hubiese sido muy tedioso hacer ese trabajo, que es el tema de, viste, no querer meter la política, mezclar las cosas. ¿Cómo fue en ese momento enfrentar a la comisión directiva, enfrentar a la asamblea y decir, che, vamos a hacer esto? Bueno, vos lo sabés mejor que nadie, o sea, a ver, el contexto ayudaba en ese momento, obviamente. Y como todo, tenés gente a favor y gente en contra, gente que le parece que, digamos, que San Lorenzo no tiene nada que era como que más hablar una política de Estado en ese momento. Claro, que lo toman como algo político, y sí, obviamente es político, pero no es partidario, es algo político que pasó en la sociedad, digamos, o sea, atraviesa la sociedad y los clubes especialmente. Entonces, bueno, nosotros llevamos adelante esa idea. Fue bien recibida, digamos, por lo menos por la gente que conducía en ese momento el club, los que tomaban decisiones, y fueron los que abrieron, digamos, la posibilidad de que la asamblea considere otorgarle estos carnets de socios honorarios. También lo hicimos que después eso está en el estatuto agregado, que se agregó cuando se hizo la reforma, con lo que ahora viene la fecha también, con los veteranos de Malvinas. Exactamente, sí. Con Claudio Flori, otro amigo y compañero a la cabeza. Bueno, y por último, y ya le dejo para que mis compañeros también empiecen a preguntar, porque si no parece como que estoy haciendo un mano a mano y están pintados. No, pero bueno, también consultar un poco cómo alguna historia o algo que te haya quedado de alguno de estos socios de San Lorenzo desaparecidos. Sí, hay muchas, digamos, el hecho de cuando ellos se enteraban que nosotros veníamos de parte de San Lorenzo a la casa a hablarles sobre sus familiares. La verdad que cada encuentro era muy emotivo, tuvimos una gran recepción. Ellos, digamos, los familiares de los desaparecidos necesitan que haya un reconocimiento sobre esto. Por suerte la sociedad acompaña masivamente. Si bien ahora por ahí es un contexto en el cual hace falta, digamos, remarcarlo más nunca, todavía, porque tenemos un gobierno que lamentablemente no solo es negacionista, sino que reivindica lo que pasó. Pero así todo, en este contexto, San Lorenzo
el partido con Riestra, que ustedes bien hablaron, salió a la cancha con el parche de los 50 años, que eso no se pudo hacer antes, cuando el contexto era favorable. O sea, que quiere decir que siempre hay espacio para estas cosas, siempre y cuando uno las milite y digamos, las lleve adelante, ¿no? De hecho, bueno, en la marcha estuvo presente todo el Departamento de Derechos Humanos, en la marcha que se hizo el 24, ¿no? Conmemorando, y era como varias camisetas de San Lorenzo, recapitulando y rememorando todo lo que pasó, y bueno, todo un equipo, y también el fútbol argentino, pero bueno, San Lorenzo siempre se toca, como vos muy bien dijiste, por el tema de la pérdida del estadio, que también entiendo yo que cuando hicieron toda esa investigación, seguramente más de uno recordó el estadio, sí, ¿no? Sí, seguro. De hecho, bueno, ya te digo, el hecho de crear la Subcomisión de Derechos Humanos, en parte está mediada por ese hecho, digamos, que le ocurrió a San Lorenzo, que es la pérdida de su estadio, que para aquel que no lo sabe, porque hay gente que por ahí no lo sabe, hay gente joven y demás que no está muy informada, San Lorenzo pierde su estadio en la época de la dictadura. O sea, la dictadura... Año 1981. Claro, la dictadura, el último partido es en el 79 y se desguaza en el 82, pero la dictadura... en ese momento era Cacciatore el intendente, saca una ordenanza de que se van a abrir calles y suspende los partidos, o sea, en el estadio. Esa ordenanza después no se tiene en cuenta, para que San Lorenzo salga de ahí y esos terrenos poder venderlos y hacer negocio, digamos. Eso fue en el contexto de la dictadura, ¿sí? Entonces, bueno, siempre fue un evento impulsor de todo esto, ¿no? En San Lorenzo. Sí, yo te iba a preguntar, bueno, un poco lo mencionaste, pero digo, las familias de los detenidos desaparecidos, digo, que son personas que están acostumbrados quizás a otro ámbito, sí. Pero ¿cómo es que ellos ya me anticipaste que bien, pero cuál fue la reacción de ellos cuando notaron que desde el mismo San Lorenzo estaban impulsando, identificarlos, conocer su historia? Y era doblemente reconfortante para ellos. Primero porque venía el recuerdo, venía, digamos, este tema de la reivindicación, y también doblemente porque era el club del cual ellos, digamos, eran hinchas. Claro. Entonces, bueno, nosotros lo sabemos mejor que nada, es parte de nuestra identidad ser hincha de San Lorenzo, y que te vengan a hablar de San Lorenzo y hablar de un familiar desaparecido que en muchos casos eran incluso fanáticos de San Lorenzo, para ellos era doblemente emotivo, y eran los encuentros, la verdad que nos poníamos casi a llorar, incluso muchas veces. Digamos, el evento en sí, cuando fue la entrega, fue sumamente emotivo, y ahora también... Y la cantidad de gente que hubo ese día en lo que hoy es la Casa Social, en su momento la Casa del Vitalicio, que había, no sé, 70, 80 personas, no entrábamos adentro, había gente afuera. Y bueno, lo mismo por lo menos me pasó personalmente, aun cuando ahora volví, digamos, a acercarme un poco más al tema de derechos humanos en el club. Yo en su momento me fui de la subcomisión del hincha. Fue muy emotivo también el video que subió el club del 24 de marzo, que en eso, bueno, tengo que agradecerle a la gente de prensa de San Lorenzo. Bueno, es más o menos la historia que ustedes hicieron, ¿no? Recopilar los hinchas de San Lorenzo, los familiares, en realidad. Sí, es más... El evento de los Camés fue un evento. Después hubo colocación de baldosas, hubo mucho. Nosotros fuimos a dar una charla sobre violencia institucional al colegio del cual... el colegio secundario, en el cual estaba Walter Bulasio. Claro. Era hincha de San Lorenzo. Sí. Y hablamos con los chicos. Se hicieron un montón de... Para el que no sabe del otro lado, Walter Bulasio, que fue asesinado en las afueras de un recital de Los Redondos en el Estadio Obras, y además de 90, ser... Este 26 de abril se cumplen 35 años de su muerte. 35 años, mirá vos. Que marcó un precedente tanto para en ese momento que los Redondos no tocaban más en Capital Federal, y los recitales de rock también se cambió todo un esquema de lo que es la represión. Un antes y un después. Exacto. Sí, de hecho estuvieron desde el año 91 hasta el 2000 sin tocar en Capital. Que volvieron a tocar en la cancha de River, y después, Walter era fanático, cuando tocan en la cancha de River, vuelven a pasar incidentes, ¿no? Con todas las comillas, ponele, profundice, más comillas, póngale, ¿no? Y que con esos incidentes terminaron haciendo que la banda se separe, ¿no? Entre otras cosas. Tal cual. Pero ahí habló de violencia institucional, es otro tópico, digamos. Derechos humanos incluye eso. Exacto. También, por eso incluye Malvinas.
O sea, no es solamente, digamos, lo que pasó en la época de la dictadura, sino que hay muchísimas más cuestiones. ¿Y la relación con las madres de Plaza de Mayo? Sí, muy buena, siempre fue muy buena con los organismos. Bueno, Osvaldo Barros, del cual yo hablé al principio, él es era integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y fue uno de los que leyó el documento que se leyó el otro día en la plaza. Bueno, Osvaldo fue uno de los que leyó. Se hicieron reconocimientos, estuvieron abuelas también en el campo de juego en su momento. En su momento me acuerdo de un evento que había venido Estela de Carlotto al polideportivo. La cancha. Exactamente. Entonces, en eso sí, obviamente, porque, bueno, yo creo que San Lorenzo, ya te digo, vuelvo a repetir, es un club que está especialmente atravesado por ese tema. Yo me quedo es con parte algo. de nuestro ADN también eso, ¿no? Sí, me quedaba con algo que decías, ¿no? Por ahí el contexto actual no es el mejor, pero aún así se remarca esto de la historia. Cuán importante es y los que se siguen sumando, ¿no? Te voy a sacar el mate. Absolutamente, así, sí, perdón, lo tengo otro micrófono. Y se sigue sumando. Claro, sí, es importante y bueno, y que se mantenga también, porque aparte este trabajo no es un trabajo cerrado. Digamos, esos fueron 16 nombres que nosotros encontramos, pero hay muchos más. Claro. Entonces, nada, es cuestión de seguirlo. Y si alguno seguirlo, dice, ¿no? yo conozco por ahí a alguien que no se encontró, pues puede pasar. Bueno, en su momento se había puesto una dirección de mail, que era derechoshumanos@sanlorenzo.com.ar, para que aquel que tuviera algún dato lo aportara. Yo ahora no puedo decirlo porque no... O sea, recién ahora me estoy volviendo, pero bueno, está la Subcomisión de Derechos Humanos de San Lorenzo y bueno, tiene los canales para comunicarse. Sí, las redes sociales. Sí, ahora estamos en un momento, en un contexto que hay estamos en un momento donde claro, es mucho más fácil comunicarse, tal cual. Es un momento. ¿Qué te motivó a sumarte de nuevo, a reincorporarte? Y a mí este tema me interpeló siempre. Lo que pasa es que cuando yo me fui de la subcomisión del hincha, para mí fue como me desenchufé de ellos del micrófono. Ahora sí. Era como que me desenchufé y salí. Esto fue un tiempo antes de la pandemia. Claro. Y bueno, después, obviamente, San Lorenzo siempre nos atraviesa. Lo que pasó con Moretti, uno no podía creer lo que pasaba. Entonces hablé con amigos que yo me seguía viendo la ex subcomisión del hincha y nos volvimos a juntar para ver qué podíamos aportar. Y bueno, estamos... en la medida en que se abren los espacios, nosotros aportamos. En este caso, de mi parte, siempre me interesó este tema y bueno, yo, más allá de quién gobierne San Lorenzo, estoy dispuesto a trabajar el tema por el club. O sea, me quedo con esto que decías, perdón, justamente Moretti. O sea, las cosas se tenían que hacer muy mal. Muy mal. Muy mal para nunca pensé que iba a haber algo así. Yo disparé mi disparador para volver a involucrarme por ahí, a querer involucrarme en San Lorenzo, fue cuando lo escuché hablar después del video que salió a hablar en Teis Sport y las cosas que dijo y fue. ¿Crees que por ahí si estaba él en la presidencia se podía haber hecho esto? No sé, por ahí se hubiera podido hacer por lo que si significa, había gente que claro. que lo impulsaba, pero me parece que no estaba dentro de la agenda de Moretti en su momento. Pero bueno, No. Eso siempre nosotros decíamos en su momento que las cosas se hacen desde el pie y hay que impulsarlo desde la base, digamos. Si los socios, los hinchas no nos involucramos, no podemos pedirle tampoco a los directivos que hagan cosas que nosotros pretendemos que se hagan sin involucrarse, digamos. Yo creo que, y pasa en todas las instancias, creo que es dedicarle sacar un poquito del tiempo de tu vida privada y dedicarlo a algo público. En este caso para nosotros es San Lorenzo, puede ser cualquier otra institución u otra organización, ¿no? Bueno, Nano se metió directamente en el tema, ¿no? Me encanta la idea, pero... Y también llevarte un poco a la actualidad, ¿no? En su momento, cuando a vos te tocó, bueno, en su momento con Cruzada por San Lorenzo, ser vocal de comisión directiva, fue justo, casualmente, que San Lorenzo había tenido otra cefalía, la primera cefalía del club. Y ahora se dio otra, hay una comisión directiva transitoria, como lo había en su momento. ¿Cómo ves la actualidad del club y cómo lo relacionás con aquella vez donde te empezaste a involucrar más de lleno en meterte en una lista, en lo dirigencial? Hoy, que volvés a meterte en San Lorenzo en un contexto similar, no sé si peor que en ese momento, pero ¿cómo analizás el momento actual político de San Lorenzo? Bueno, el momento anterior que vos decís que fue la época de Abdo, digamos,
se resolvió mucho más rápido y de otra forma. También había un emergente en ese momento que aglutinaba, que era Tinelli. El Tinelli que en ese momento era era una de las personas más con mejor reputación de la Argentina, con más llegada al público. Entonces eso hizo que se resolviera mucho más rápido y mucho más institucionalmente mucho mejor. Ahora, digamos, me parece que llevó más tiempo, estamos todavía saliendo de eso, normalizando el club. Digo estamos porque si bien uno no participa directamente, nos atañe como socio de San Lorenzo y como hincha, ¿no? Sí. Y bueno, uno espera que sea lo mejor posible. Esto de que haya elecciones, que haya una fecha de elecciones, que si bien esta es para completar el mandato de la comisión directiva, porque después va a haber otra, digamos, esta es una de las elecciones. En 2027 se vuelve a votar. Acá, como dijimos la otra vez, solamente se votan lo que es comisión directiva. Claro, los 20 miembros de comisión directiva para completar el mandato de la comisión directiva céfala de Moretti, del periodo de Moretti. Eso es hasta diciembre de 2027 y ahí va a haber otra elección donde se eligen todos los órganos. Y es la manera que es la mejor manera que se tiene hasta ahora para resolver estos temas, que es con la opinión del socio, con el voto del socio. Así que, ¿Y cómo viste en particular esta cefalía? Porque, bueno, recién hablabas de Moretti y sus declaraciones. Él vive declarando que fue un golpe de Estado. A ver, se puede tomar de varias maneras. Golpe de Estado cuando tuvimos un golpe de Estado, cuando estuvimos hablando de este tema. No es un ejemplo o una frase. Claro, o sea, no subió una foto ni un video de los 50 años del golpe militar, pero vive hablando de golpe de Estado en San Lorenzo. Sobre esta comisión directiva de transición que tiene gente del moretismo, gente de otras agrupaciones. Bueno, pero esa era la idea, era como esa unión, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo ves? Esta apertura, esta unión ahora, no se sabe cómo va a ser. Primero para mí, que fue lo que primero hicimos con mis compañeros, digamos, que nos volvimos a juntarnos con 2 agrupaciones más y llevar adelante el tema de las 5.000 firmas para que se tratara el dictamen del Tribunal de Ética respecto a la expulsión de Moretti. Eso fue, o sea, ahí te doy mi opinión sobre lo que hay que hacer o lo que fue ese gobierno. O sea, de hecho lo planteé en la primera reunión de comisión directiva que hubo de esta actual comisión, dirigencia. De que San Lorenzo tiene que terminar de definir eso, digamos. O sea, hay un dictamen del Tribunal de Ética de San Lorenzo que dictaminó 3 cosas: que a Moretti hay que sacarlo de comisión directiva, que eso ya se hizo para través de la cefalía, que le prohíbe presentarse como candidato y a su vez sacarle el carnet. Eso lo tiene que tratar la Asamblea. En su momento, bueno, esta comisión, por el tema de la AFA y demás, prefiere no tocarlo. Yo creo que, digamos, son cosas de Independiente, que lo puede hacer igual, y hay que hacerlo, más tarde o más temprano, hay que hacerlo porque aparte hay que poner, digamos, un parteaguas, digamos, hasta acá se puede hacer y más de esto ya no, porque si no, es como que no queda antecedente. No, y además entiendo que el principal argumento de AFA para acusarse, o al menos para alzarse contra San Lorenzo en esto, era diciendo, bueno, Moretti es miembro del comité ejecutivo de AFA. Ya Moretti no es más miembro del comité ejecutivo. No, y también que había empezado una investigación, tanto la que abrió AFA como la que abrió San Lorenzo, entonces como que 2 no podían hacer. Sí, eso es relativo porque... Eso es lo que dijo AFA, sí, ¿no? Es lo que dijo AFA, pero bueno, uno puede no estar de acuerdo, digamos, porque San Lorenzo lo toma a través del órgano del club y desde lo que hace como presidente del club. Y la AFA lo juzga respecto a como miembro del comité ejecutivo de AFA. Son 2 cosas distintas. Sí, claro. Si bien desde AFA se bajó otra línea, digamos, yo personalmente no comparto. O sea, para mí una cosa no quita la otra, no impide la otra. Bueno, la decisión del club fue esa, se respeta. No sé, yo no lo comparto, lo respeto, pero me parece que sí hay que darle una definición, porque acá, digamos, fueron casi 7.000 firmas de socios que tienen, digamos, que expresaron eso y está en el estatuto del club. O sea, hay que reconocerlo, o sea, tratarlo. Después, si lo quieren o no, digamos, llevar adelante lo que dice el dictamen, lo pueden. La asamblea es, digamos, es soberana. Meto una pregunta entre paréntesis, algo que hemos debatido muchas veces acá cada vez que tocamos el tema del estatuto, porque nosotros hablamos mucho, siempre cuando tenemos que hablar de cuestiones políticas o de cuestiones específicas, siempre hablamos del estatuto. Vos estuviste también en lo que fue la reforma del estatuto. Hoy en día, ¿qué estatuto es el que tiene que...? Para que la gente que siempre hablamos...
Porque hay dos Facu, estatutos dando vuelta. ¿Cuál es el estatuto que hoy debe regir en San Lorenzo? El estatuto es el que rige actualmente, que fue el que se reformuló en el 2017, digamos, y es el que rige, el que se mantiene. Lo que pasó es que San Lorenzo tiene estatuto y tiene reglamento. Eso pasa a nivel legal en las leyes de la nación, por ejemplo, las leyes de cualquier institución. La ley se redacta, se promulga, pero a su vez se reglamenta. Si vos no reglamentás la ley, no es válido. Claro. Es válida, pero quedan un montón de grises, que es lo que pasa con este estatuto. Que es lo que siempre hablamos del Yo escucho mucha gente que dice, no, el estatuto no es claro, hay que reformular el estatuto. No hay que reformar el estatuto. Hay que reglamentarlo. Hay que reglamentarlo. Hay que hacer el reglamento nuevo, que eso quedó pendiente. Haciendo el reglamento, los artículos del estatuto. ¿Y por qué quedó pendiente? Quedó pendiente porque fue una tarea que no se terminó. ¿En qué año? No es una tarea fácil. En la misma época en la que se hizo lo del estatuto, se empezó a hacer también lo del reglamento. Debería haber salido las dos cuestiones, las dos cosas a la par. Sí. Lo que pasa es que el reglamento lleva más tiempo porque tenés que ir viendo los artículos del estatuto y digamos, y vos puntualizar cada artículo. Bueno, de hecho ahora pasa con el tema de peñas, ¿no? El mismo estatuto dice que lo tiene que reglamentar, entonces ahí ya es más expreso todavía. Pero bueno, es una tarea que para mí hay que hacerla. Lo que pasa es que en este contexto de elecciones electoral no es conveniente, porque eso tiene que ser consensuado con todos los espacios. Claro. Pero en algún momento hay que reglamentar el estatuto para que se terminen todas estas cuestiones que, entre otras cosas, empiojaron esta cuestión de la cefalía y de la institución. Claro, entonces está erróneamente dicho que el actual estatuto de San Lorenzo es ambiguo, porque tiene dos... No es ambiguo. A ver, hay artículos que necesitan ser reglamentados. Por eso, que es erróneo que diga que es ambiguo, que no se entiende. Al no haberse reglamentado, puede haber interpretaciones que forzadas para un lado o para el otro. Da libertad al tema de la interpretación que termina confundiendo. Sobre todo con lo que pasó en San Lorenzo, con actores que, en mi opinión, se pusieron por encima de los intereses del club. Sí, tal cual. Esto que también sacarle que el estatuto de San Lorenzo entonces no es que quedó obsoleto, sino quedó falto de reglamentar. Totalmente. Eso es lo que yo sostengo. Para mí hay que reglamentarlo. Bueno, vamos para cerrar la entrevista y bueno, tenés que volver la persona. No hay problema. Es más difícil entrevistarlo a Messi que entrevistarlo a él. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo vení? Tenés razón. Nunca coordinamos. Sí, mala mía en eso. Yo creo que lo llamamos a Messi y viene en menos tiempo. Pasa que estaba en ese momento, estaba alejado, no quería. Claro, me decía, no quiero saber nada, porque después van a medir. Pero hasta que un día dije. Pero bueno, igual sí, me comprometo cuando quieras. Antes de terminar. Sí. Para que no lo termines, con respecto, mañana cierran las listas, justamente, de los nombres que se escuchan. Sí. ¿Tenés como alguna...? Mira, te doy mi opinión personal. Yo conozco gente en muchos de los espacios de San Lorenzo y hay gente valiosa en todos los espacios. Realmente lo digo porque los conozco. Por ahí no son gente que toma las decisiones de cada espacio, pero sí que en segundas, terceras líneas hay gente muy valiosa y yo creo que hay que priorizar eso. Me parece que... Porque yo escucho que muchas veces dicen, bueno, va a haber muchas listas en San Lorenzo, no puede. Es cierto, no debería haber tantas listas, pero también eso es un emergente de lo que es San Lorenzo. Que haya muchas listas también significa que hay mucha gente que está interesada en participar en San Lorenzo y eso es bueno. ¿Crees que hay mucha gente que quiera participar? Yo creo que sí. Después que puedan acceder a los espacios es otra cuestión. ¿Y se le da ese lugar? Es difícil porque sabemos que hay mucha gente que hace años que está en el club. Yo también hace años que estoy en el club. No ocupo, digamos, un lugar de decisión del club, sí otra gente que por ahí lo ha hecho y lo hace. Y bueno, es responsabilidad también de ellos de abrir esos lugares. Yo creo que ahora, digamos, esto que pasó, si bien la cuestión está revuelta, hay una posibilidad. Es como todo, en una crisis, la crisis es una oportunidad también. Entonces me parece que de acá puede salir algo. Yo confío, digamos, tengo mucho respeto y confío mucho en la gente de San Lorenzo. Nosotros, en su momento, cuando participé en la subcomisión de derecho, bueno, sabe Facu que estuvimos juntos, hicimos 7 movilizaciones para recuperar unos terrenos que cuando empezamos a hacerlo nos dijeron que estábamos locos y demás, y la gente de San Lorenzo cuando va para un lado
no hay quien la pare. Y se hicieron 7 movilizaciones. Bueno, la de Plaza de Mayo, que fue la más relevante, terrible, más de 100.000 personas, eso no pasó en ningún lado. Y se concretan las cosas. Bueno, yo creo que en esto, en la medida en que el socio y el hincha se involucra, el club va a salir. Más tarde o más temprano, pero va a salir. Bueno, te voy a cerrar con una última pregunta. Y ya no vamos para el polideportivo. ¿Cómo quedó tu relación con los actuales integrantes de la subcomisión de hincha? No, ¿Tenés relación? Yo muy bien con todos. O sea, porque en su momento hubo como una apertura, ¿no? La salida de Culota, la salida, Sí. la salida de Sí. los hermanos Red, que vos Sí, todavía estabas eso en la fue subcomisión, previo a que yo me fuera, y sí. que el final fue Sí. la gota final que a todos, incluso a mí, que hoy sigo siendo miembro, más allá de que estoy un poquito más, un poquito menos, hay un momento, porque obviamente uno tiene eso, como él dijo, es dar un poquito de tu tiempo dentro de lo público, que a veces es el tiempo de uno. Pero ¿cómo quedó hoy tu relación con la subcomisión de hincha? Siempre tuve y tengo muy buena relación con todos con los que fueron mis compañeros de la subcomisión del hincha. Lo pueden decir, no hay ningún, salvo, bueno, con los hermanos Res, que, bueno, sabemos lo que pasó, los que estuvimos esa noche sabemos lo que pasó, sabemos cómo venía la cuestión, salvo con ellos dos, que se los echó en su momento. Después con el resto me quedé en la mejor relación. Y digo con ellos dos porque, bueno, fue un tema de que tildaron de traidores a compañeros que habíamos militado juntos durante 15 años. Entonces, bueno, eso para mí no tiene vuelta atrás. Pero después con el resto, con todos los que están aún incluso en distintos espacios, que eran miembros de la subcomisión del hincha y que son miembros de la subcomisión del hincha, tengo la mejor relación. Bueno, eso es buenísimo. Porque muchas veces, viste, queda ahí, viste, más por el tema Culota, porque Culota por ahí fue el que más habló sobre de la subcomisión del hincha, o el que más no sé si la palabra rivalizó, pero el que más mostró diferencia con la subcomisión. Bueno, ya que lo tenemos acá, saber cómo quedó para él en su visión. Tengo ¿no? diálogo con todos, hablo con todos, lo saben, lo puede decir cualquiera. De hecho, bueno, yo tuve la subcomisión cuando se fue Marcelo, y con Marcelo yo tengo una gran relación, como también. Así que bueno, Mariano, mil gracias por haber venido. Queda abierta la próxima vez, esperemos que nos pasen 5 años más, ¿no? Pues ya. Esperemos que no. Así que bueno, muchas gracias, Mariano, por estar acá. Las puertas de Criacorvo siempre abiertas. Gracias. Y bueno, vamos al